Mañana vamos a compartir con él el reestreno de Videla Vuelta Móvil. Y Carlos Viñola, que hace un general Videla. Mi querido Martín Balsa, buenas tardes. Buenas tardes. Nunca habrás visto, y espero que la veas la obra, es más, yo te invito con la cordialidad y el afecto de siempre, uno de nuestros grandes actores, Carlos Viñola, haciendo de Videla es impecable. Pero el Videla que vos dentro de las Fuerzas Armadas conociste, lo han rescatado en esa esencia y lo han interpretado. Bueno, vos en tu libro haces algunas consideraciones sobre Videla. Sí, por supuesto lo conocí, la diferencia en jerarquía y en edad con respecto a él era mucha, ¿no es cierto? Es decir, yo nunca fui subordinado de Videla en el sentido estricto de que nunca tengo una calificación puesta por Videla, no es de mi arma, yo soy artillero, Videla era infante, pero siendo yo teniente, en episodios estaba destinado en el colegio militar, él era teniente coronel y yo teniente, eso te puede dar la diferencia. Unos cuantos grados de diferencia. Y lo vi en ciertos acontecimientos como Azules y Colorados, esos enfrentamientos del año 1962, en septiembre, y también el de abril de 1963, claro. Lamentable. Lo vi y percibí lo que era, en extrema síntesis, un pusilánime, carente de las más mínimas aptitudes de mando, por supuesto, ni de liderazgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Un hombre timorato tremendamente, sin mayores aptitudes, con carencia total de aptitudes de mando. Pero por todo eso, yo aprecio que era el ideal para estar en la presidencia durante el proceso, porque como no mandaba a nadie lo respetaba, todos hacían lo que quería. ¿Quiénes? Cuando digo todos, me refiero a los comandantes de zona. Bueno. Riveros, Suárez Mason, Menéndez, Díaz Besone. Los halcones, como le decían. Exacto, ¿no? Entonces cada uno ni hablar de Macera lo humillaba a Videla, entonces cada uno hacía lo que quería, por eso digo, era el ideal, porque no mandaba. O sea que si vos no mandás, el resto te manda a vos. Y quizás ese pusilánime es el que muchas de las cosas que pasaron fue por la carencia de mando en ese máximo nivel. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ahora formalmente, bienvenido Martín, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, antes de ayer se supo de la remoción para mí, un nombre del común, para mí inesperada, del jefe del ejército, el general, creo que es Diego, ¿no? Diego, la época en que todo el mundo conocía los nombres de los jefes militares, la época de los golpes, los militares tenían tapa en los diarios. Hoy no se sabe quiénes son los jefes de las armas. No sé si es bueno, me parece que es piola eso, ¿no? Creo que es muy bueno. Es un avance grande de la sociedad, de toda nuestra sociedad. Sí, claro. Y que un general no tiene por qué ser noticia, tiene que hacer lo que tiene que hacer en su esfera de acción. Bueno, creo que en ese sentido hemos progresado, en ese sentido, ¿no? Ahora, de golpe, el general Diego Suñer es desplazado, va a asumir un general de brigada que es jefe de una división, de la división que está en Córdoba, que es la segunda. ¿Cómo ha cambiado todo? En Córdoba estaba el tercer cuerpo de ejército, pero ahora son divisiones nuevamente como en el viejo ejército. Bueno, pero en rigor de verdad cambian los nombres, pero no la esencia de la estructura hasta ahora, que creo que se impone un gran cambio. Podemos hablar después de esa este es la idea. Cambio. Creo que se impone un gran cambio. Yo hace 20 años que dejé la conducción del ejército, pero en los 90 diagramamos un ejército hasta el año 2010. Pero en 2010 es otra etapa, ya que hace 20 años que esa evolución, esa modernización que instrumentamos
en la última década del siglo XX, en los 20 años, no ha continuado hasta ahora y es necesario una actualización para continuar con ese proceso de reestructuración, de adaptación a las nuevas exigencias. Eso se impone. Con respecto a estos generales, el actual es el general Pascualini. Exactamente. Bueno, son muy jovencitos con respecto a mí, de manera que los conozco, pero los conozco superficialmente. Yo no he estado con ellos, no he compartido nada por la diferencia jerárquica que hay, Sí. pero tengo entendido que son dos muy sólidos profesionales. El general Suñer, recientemente relevado por disposición del presidente, acorde con las atribuciones presidenciales, y el general de brigada Pascualini, un sólido profesional. ¿Le tomó de sorpresa el cambio? No, porque a través de la prensa se venía anunciando un cambio en las Fuerzas Armadas, y yo creo que ese cambio quizás se demoró, es una apreciación personal, como consecuencia El Ara San Juan. del Ara San Juan, ¿no es cierto? Algo que a lo mejor se preveía hacer antes, se hizo en febrero, pero los cambios no deben alterar la conducción de una fuerza, hay una continuidad en la fuerza. En síntesis, creo que los dos, tanto el que cesa como jefe del ejército y el que va a asumir, creo que asume el día martes, Sí. son dos muy sólidos profesionales. En el regimiento Patricios, del cual Pascualini fue jefe cuando era coronel. Sí. En medio de toda esta realidad hay una situación complicada en América Latina respecto de Venezuela, también en Colombia. Vos has escrito hace un tiempo atrás sobre la situación de Colombia, la guerrilla, lo que está sucediendo con el tránsito hacia una normalización pacífica de la vida en Colombia, que durante décadas y décadas estuvo acechada por las FARC, ¿no es cierto? Sí, hay que tener en cuenta que hay dos organizaciones, las dos guerrillas más antiguas de Latinoamérica y una de las más antiguas del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, que prácticamente esas dos organizaciones nacen juntas allá a principios de los años 60. Mira, ¿no es cierto? En el último artículo que yo publiqué en periódico local, me refiero a Clarín concretamente, sí. digo que se ha hecho un esfuerzo grande con este acuerdo que se firmó hace más de un año entre la FARC y el gobierno de Colombia. Pero hay que tener presente que los acuerdos se firman, luego hay que ver cómo funcionan, y lo decía en el artículo, de todos los ítems que debían cumplir tanto el gobierno como la FARC, hasta ahora, poco más de un año, se ha cumplido solo el 19%. No todas las FARC dejaron las armas. Y digo dejaron las armas porque ellos impusieron en el convenio ese término, dejar las armas, no entregar las armas. Porque simbólicamente ellos dejaron las armas a un grupo de Naciones Unidas. No de cascos azules, un grupo que se formó especialmente para eso. Sí, por eso dicen que dejamos las armas, dice. No entregamos las armas. Es una sutileza que no es tan sutileza. Sí. Hay un grupo, aproximadamente, algunos dicen 2.000 hombres aproximados, que no dejaron las armas de la FARC. Pero a eso hay que agregarle que el Ejército de Liberación Nacional había iniciado tratativas y las suspendieron. El Ejército de Liberación Nacional son aproximadamente 2.000, 2.300 hombres, pero su proceder es muy duro, y hay que tener en cuenta que aproximadamente 1.500, 2.000 de la FARC que no se desmovilizaron,
más 2.000 y pico del Ejército de Liberación Nacional, más las BACRIM. ¿Qué son las BACRIM? Son las bandas criminales. Estas no responden a ninguna de las dos otras organizaciones. Las bandas criminales, uno de los problemas serios es que no tienen un mando unificado. Está sectorizado, 500, 300 hombres, 200 hombres, 600 hombres. Cada uno con autonomía. Y así aproximadamente 6.000 hombres en todo el territorio con autonomía. Y cuando una organización de este tipo no tiene un mando centralizado, sí. Cualquier tratativa de paz es sumamente difícil. Y en el caso del Ejército de Liberación Nacional, a diferencia de la FARC tenían un mando unificado. No obstante, hubo aproximadamente 1.500, 2.000 hombres que no se desmovilizaron. Pero el resto de la FARC tenían un mando unificado, que es el doctor Timochenko, sí, claro. Que es el que ha sucedido a Marín, también conocido como Marulanda, o Tiro Fijo, y a Raúl Reyes, ¿no es cierto? La FARC tenían un mando unificado, por eso el acuerdo que se hizo con el presidente Santos fue bastante aceptable. En cambio, el Ejército de Liberación Nacional, los mandos medios ejercen un mando bastante independiente, lo cual obstaculiza mucho en el accionar para un acuerdo de paz. Estamos charlando con el teniente general Martín Balsa. Interesante, y bueno, hay más preguntas para este boletín. 18:04, disculpen, me pasé unos 4 minutos de la hora. 52750770, la vía de comunicación. Vamos a la pausa y no me verás llorar. Bueno, al oyente a quien agradecemos, sí, ahora, el oyente a quien agradecemos la opinión, el aporte, se nos adelantó en alguna de las preguntas que le íbamos a formular al general Balsa, pero bien vale el adelanto, porque vos eras jefe del ejército cuando precisamente se terminó la era Ricchieri, por decirlo de alguna manera, se acabó un terrible episodio como fue el crimen del soldado Carrasco. Parece ser que aceleró todo. Menem ahí tenía un cálculo electoral y resulta ser que, bueno, finalmente se terminó. Pero vos habías dicho algo, siendo veterano de Guerra de Malvinas, que justamente la Guerra de Malvinas demostró que necesitábamos soldados profesionales. La respuesta tuya al oyente. Yo respeto mucho la posición del oyente, la respeto, y me voy a permitir dar un punto de vista más, claro, respetando el punto de vista de él, que es muy sólido el de él. Pero yo fui uno de los que pidió al presidente pasar al servicio militar voluntario. Y lo hice el Día del Ejército, el 29 de mayo de 1993, en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Estaban presentes las más altas autoridades de la nación, el Poder Ejecutivo, el presidente, miembros de las comisiones de defensa de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, miembros de la Corte Suprema de Justicia, y también el jefe del ejército francés, que lo habíamos invitado, estaba de recorrida acá. Dije en aquel entonces, palabras más, palabras menos, que la Guerra de Malvinas, entre algunas enseñanzas, experiencias, y yo como veterano que estaba a cargo, era que el servicio militar obligatorio cumplió esa ley Ricchieri de 1901, un ciclo muy importante. Integró al hijo del inmigrante bajo una misma bandera, bajo un mismo himno, creó hábitos de orden, de higiene, alfabetizó en su momento, un ciclo junto con la ley 1420 de enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica, integraron al hijo del inmigrante en ese proceso inmigratorio de principios del siglo XX. Pero había cumplido un ciclo. La guerra moderna es muy compleja. Requiere una predisposición anímica
para estar en una fuerza, ya sea cualquiera de las tres Fuerzas Armadas. Un año, como estaba, como lo teníamos, ya había cumplido un ciclo. Pero es muy compleja, necesita conocimientos de computación, aún de idiomas. ¿Usted cree que alguien de los presentes tomó lo que yo había dicho? En absoluto, excepto el jefe del Estado Mayor francés, que se sorprendió porque la ley armada, el ejército, el servicio militar obligatorio nace en Francia, entre otras cosas. Él se sorprendió. Hoy Francia tiene voluntariado, ¿no? Ajá. Después también adoptó. Al año siguiente, en 1994, un lamentable hecho delictivo, y aprovecho porque he leído en algunos diarios algo que está totalmente distorsionado. Hubo un hecho en una unidad del sur, en Zapala, en un baño externo de la unidad, dos soldados viejos que habían terminado ya, que estaban en los últimos días. Ocurre un episodio que no quiero comentar en detalle, pero un episodio confuso en un baño externo, con un soldado nuevo, Omar Carrasco. Que rondaba lo sexual, dicho sea de paso, ¿no? Prefiero dejar un confuso episodio. Bien. Como consecuencia de este pobre muchacho que llevaba 3 días, no creo que hayan querido matarlo, pero como consecuencia de algo, pegan una paliza. Después aparece comprometido en el hecho un subteniente, pero en extrema síntesis no se trató de algo que decían movimientos vivos y arbitrarios. No, fue un hecho delictivo. Es más, yo creo que si ellos hubieran confesado, mis estudios de abogacía son muy limitados, pero incursioné en eso hasta 3er año nada más, después me casé, fui al Medio Oriente, no terminé, no soy abogado. Si ellos hubieran confesado, yo creo que hubiera sido un crimen preterintencional. Es decir, que no hubo intención, pero de seguir con eso. Sin embargo, no confesaron y el crimen fue calificado homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años. El subteniente recibió 15 años de prisión, más la destitución y baja. Los 2 soldados que golpearon, cada uno de ellos tuvo 8 años de prisión, y un sargento, 4 años porque el sargento no estuvo en eso, pero podría haber conocido algo que no lo dijo inicialmente. El juzgado federal de Zapala impuso estas penas. Fueron mantenidas los 15 años y los 8 para los 2 soldados, 15 años para el subteniente, por la Cámara Federal de Neuquén, luego la Cámara de Casación acá en Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia. Digo esto porque me ha aprovechado la pregunta. Lo que el ejército había pedido un año antes, lo logramos por este hecho lamentable, pero bueno, se logró lo que el ejército quería. Yo creo que evidentemente el presidente capitalizó este hecho, el hecho actuó como una sustancia catalizadora en química, aceleró algo que estaba instalado en la sociedad. Logramos lo que queríamos a través de un hecho lamentable, que no tiene absolutamente nada que ver con un episodio de estos días que ha trascendido de La Rioja, ¿no es cierto? No tiene absolutamente... con el policía... Sí, no tiene... No, me refiero... Con el cadete de la escuela de policía. Sí, bueno, ahí hubo una arbitrariedad en el tratamiento, todo, no tuvo nada, el hecho es completamente diferente, pero lo que voy, un año antes lo habíamos pedido. Yo creo que el servicio militar voluntario ha llegado para quedarse, por las circunstancias, las razones que traté de expresar, pero respetando mucho el punto de vista del oyente. Dicen que Suñer, el jefe saliente del ejército, se fue porque, ahora volvemos con el tema de Colombia, el narcotráfico, que también lo explicabas fuera de micrófono, ¿no? Dicen que Suñer se fue, entre otras cosas, porque
se opuso a la participación de los militares en temas de seguridad interior. Algo recurrente, algo que también fue parte de las críticas que se hizo sobre la última dictadura cívico-militar, porque bueno, el ejército participaba a nivel de un estado policial, ¿no? Y que Suñer nada quería saber con el tema de combatir al crimen organizado, porque eso es responsabilidad precisamente de las fuerzas policiales, o en el caso de gendarmería, prefectura, en fin. ¿Cómo lo ves vos? Yo desconozco las causas que el señor presidente de la Nación, en sus atribuciones constitucionales, tiene para relevar un jefe de una determinada fuerza y nombrar a un jefe de una determinada fuerza. Desconozco las causas, como también las causas que puede haber tenido el actual señor ministro de Defensa. Desconozco totalmente lo que usted me dice que haya sido por eso. Con respecto a si las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, debe participar en el marco interno, puedo dar mi respuesta, porque la di hace 20 años, cuando tenían las responsabilidades de mandar el ejército. Por supuesto que el Comando Sur de Estados Unidos, reiteradamente ellos querían que que la fuerza participara en la lucha contra el narcotráfico, o sea, en el marco interno. Yo les dije que en su momento, que mientras yo fuera jefe del ejército, no, ahora, si hay una decisión presidencial, que se pueden modificar leyes vigentes, respeto a la decisión presidencial. Ahora, mi opinión, concretamente, no tanto para combatir la delincuencia común, porque el ejército no está capacitado. Es decir, una fuerza armada. Voy a hablar del caso concreto que conozco. 8 años he sido jefe del ejército, he estado 48 años en el ejército. El ejército no tiene ni por misión, ni por estructura, ni por despliegue, ni por doctrina, ni por instrucción, ni por adiestramiento, ni por armamento. No está diseñado para combatir la delincuencia común, como sí lo están, y son buenos profesionales nuestras fuerzas policiales, me refiero a la Policía Federal y a las fuerzas policiales de las distintas provincias, nuestra Gendarmería Nacional o nuestra Prefectura Naval Argentina, están diseñadas para eso, como fuerzas policiales y fuerzas de seguridad. El ejército tiene otra cosa totalmente, no se puede policializar una fuerza armada, porque no reditúa. Y con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, concretamente hablo por el ejército que me tocó conducir, la experiencia internacional, en mi opinión, no ha sido buena. Caso concreto. No terminó con el narcotráfico en Colombia, el ejército lleva décadas participando contra el narcotráfico en Colombia. No terminó contra el narcotráfico en México, al contrario. Es deplorable quizás el estado de las fuerzas, de una fuerza armada cuando se mete en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque no está diseñada para eso. Y me dicen, ¿para qué está una fuerza armada? Para constituir un elemento de disuasión, no ofensivo, sino de disuasión en defensa de los intereses vitales del país. Ya sea accionando en el marco específico, como fuerza terrestre, como fuerza naval o como fuerza aérea, y también obviamente en el marco conjunto. Conjunto es cuando participan 2 o más fuerzas de un mismo país. Si hay una fuerza de otro país, el término es ejercicios combinados. Digo porque a veces... Otra misión es brindarse a la comunidad
ante desastres de la naturaleza, nevadas, inundaciones, terremotos. Claro. Otra es participar en misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas, en defensa de la paz en el mundo, en el marco de las Naciones Unidas. Otra misión es colaborar con el apoyo científico en la Antártida. Es decir, le estoy dando estas misiones supletorias, pero la misión principal es constituir un elemento de disuasión en defensa de los intereses vitales argentinos. También yo he escuchado algunos ministros de defensa, no actuales, no me refiero a los actuales, sino anteriores, los últimos 20 años. Entonces algunos has tenido que padecer. Sí, pero nunca tuve condicionado, es decir, lo que hice dentro del marco legal, lo que creo que tenía que hacer. No acepté concretamente algo que no aceptamos, porque yo no conduje el ejército, Martín Balsa. Sí tuve la responsabilidad de conducirlo, pero no podíamos haber hecho nada sin un excelente grupo de generales, de oficiales y de suboficiales que tuve. Y enfatizo suboficiales porque los suboficiales constituyen la columna vertebral de un ejército. Pero mientras conducimos el ejército, la política no entró en el ejército. Porque si la política y la ideología entran en una fuerza armada, esa fuerza armada se destruye. Tenemos muchos ejemplos en el pasado. Sí, sí, sí. Es nociva que una fuerza armada participe en política. Tiene que estar al servicio de los altos intereses de la nación. Martín. Y me dicen cuáles son los que tenemos que proteger. Son muchas cosas, le voy a sintetizar en 3. La Patagonia. La Patagonia comprende el 30% de la superficie del territorio argentino. 8º país en el mundo en superficie. 30%. Pero tiene solo alrededor del 4% de la población argentina está en la Patagonia. Un espacio apetecible, joya de materias primas, gas, petróleo, litio, uranio, de todo desprotegido, la Patagonia. Eso sí es una hipótesis de conflicto que no es una hipótesis de guerra. Eso tengo que protegerlo. Esa es una misión de la Fuerza Armada. Otra, el litoral marítimo. Tenemos el 5º litoral marítimo con más de 5.000 kilómetros de costa. Joya de materias primas el litoral marítimo, de todo. Y de muchas cosas que aún no sabemos que hay en el fondo marino. Desprotegido. Tenemos el tercer, posiblemente sea el tercer acuífero, perdón, no acuario. El tercer acuífero, el que algunos llaman el acuífero guaraní. Sí. Tiene una parte importante Brasil. Nosotros tenemos casi 150.000 kilómetros cuadrados de todo eso. Luego una parte menor tiene Bolivia. Para ese acuífero, dentro de no mucho tiempo, el agua dulce va a ser tan o más importante que el petróleo. Esas 3 cosas más, pero sobre todo en eso. Esas son cosas a proteger. Esa es una misión de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Tenemos ese espacio geopolítico, como digo, joya de materias primas, litoral marítimo y el acuífero, desprotegido. Esa es una opinión mía. Bueno, otro puede tener otra opinión y yo respeto. Volvemos a Colombia. Vos fuiste embajador en Colombia. Sí. Y viviste in situ la terrible realidad de la presencia de la guerrilla, los gobiernos, la intervención fallida de las Fuerzas Armadas en Colombia y demás. Y recordabas aquel paso por la embajada, después fuiste a Costa Rica, ¿no es cierto? Después correcto, sí. Costa Rica. Bueno. Costa Rica. 8 años en Colombia y casi 4 en Costa Rica. Pero más duro fue Colombia, me imagino, ¿no? Fueron una experiencia totalmente diferente, claro. una de otra.